Buenos días, hermanas, ¿cómo están? Yo soy Minerva Mireles de Calvary Chapel Casa de Pan. Hoy es martes 5 de enero del 2021 y bueno, espero que hayan pasado un feliz año al lado de su familia. Seguimos estudiando el libro de los Salmos. La semana pasada estudiamos el Salmo 140. Hoy nos toca estudiar el Salmo 141. Tiene 10 versículos y es la súplica por la protección de Dios. Es un salmo de David. En Reina Valera 1960 dice oración a fin de ser guardado del mal. También nos dice que es un salmo de David. Y bueno, vemos que esta oración surgió de alguna experiencia que tal vez David haya tenido, una experiencia desconocida porque no nos dice en el salmo de qué se trata, pero probablemente ocurrió durante la persecución del rey Saúl o pudo haber sido también de su hijo Absalón. Estamos ante un grupo de 3 versículos, bueno, en realidad son 4 versículos, que parece ser un grupo de súplicas que expresan la reacción que nosotros vivimos, ¿verdad? También frente a diferentes problemas. Vimos que en el 140 nos habló de la calumnia, en este 141 nos habla de la provocación, el 142 nos va a hablar de la soledad y el número 143 nos va a hablar del peligro de muerte. Y bueno, el salmo anterior, y el que sigue también se atribuyen a David. Son como un triple pedido de protección con diferentes formas de expresión. Aquí vemos que David lo muestra este salmo como un hombre de conciencia, que es un hombre sensible, quien le pide a Dios que lidie con su pecado y debilidades antes de dirigirse a esos perversos que lo perseguían, ¿verdad? A los que luchaban en su contra. Esto también nos muestra, hermanas, que David estaba más preocupado del mal que estaba dentro de él en su alma que del mal que estaba en otras personas. Aquí vemos que David le pide a Dios que lo guarde de usar los recursos de la carne, ¿verdad? En vez de mantenerse obediente a Dios. Y un poquito vamos a ir explicando a qué se refiere este salmo. Así es de que vamos a estudiar nuestro salmo 141, pero antes vamos a pedir la bendición de Dios. Gracias, Padre, te damos en este día, Señor, te damos gracias por un día más de vida, por la salud, por el techo, Señor, por la comida, por nuestros familiares. Gracias te damos, Señor, y en este momento, Señor, vamos a abrir tu palabra. Te pido, Señor, que abras nuestra mente, que abras nuestro corazón, y todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Ok, hermanas, pues bueno, en la vida diaria que nosotras vivimos, pues tenemos tentaciones, hay muchos riesgos de rendirse a eso, a las tentaciones y actuar como el mundo, ¿verdad? Actuar de igual manera que los impíos. Además de pedir la intervención de Dios, aquí este salmo nos va a ayudar a afirmar nuestra fe y también nos va a servir para enseñar lo mismo pues a otras hermanas, ¿verdad? Comencemos a estudiar nuestro Salmo 141 y vamos a comenzar a leer los primeros 2 versículos que dice: Señor, a ti clamo, ven pronto a mí, escúchame cuando te llame, recibe mi oración como ofrenda de incienso y mis manos levantadas como ofrenda de la tarde. Aquí vemos, hermanas, hemos visto a través de todos los salmos que David fue un gran hombre de oración, ¿verdad? Él lo vemos como cualquier error que él cometía, él se encomendaba al Señor, pedía perdón. Entonces sabemos que él siempre consultaba primero al Señor. En fin, fue un gran hombre de oración. Y vemos aquí en este salmo que la necesidad de David era urgente, ¿verdad? Nos tiene en signos de admiración. Ven pronto a mí, nos dice, escúchame cuando te llame. La necesidad de David vemos aquí que era urgente. Así que él dirige su oración a nuestro verdadero Dios, que es Jehová. Y le ruega también que apresure su ayuda, ¿verdad? Es una oración de un corazón que a través de estas palabras vemos que está en peligro de caer en la maldad de los que se oponen a él. Se anima a sí mismo a ser constante en su oración y también en su adoración. Así es de que tan constante, aquí nos pone como una metáfora, ¿verdad? Que nos dice que es como quemar incienso. Dice, recibe mi oración como ofrenda de incienso.
es el quemar incienso y hacer sacrificios todos los días, pues en el tabernáculo, en este templo donde él estaba. Y hermanas, cuando ustedes y cuando yo, cuando oramos y alabamos en el nombre de Cristo, esa oración es eso, es como el incienso de olor fragante que se eleva hacia el Señor, como cuando lo hacía Aarón, ¿verdad? El sumo sacerdote, y elevaba todo ese incienso en el tabernáculo. Entonces él entraba y esparcía así el incienso sobre el altar de oro de la oración. Sin embargo, hermanas, para ser como un incienso de olor fragante, de lo que nos habla aquí este salmo, la oración tiene que estar respaldada por una vida de obediencia. Nuestro Señor Jesús explicó con toda claridad que si nosotros esperamos que Dios escuche y conteste nuestras oraciones, debemos vivir vidas obedientes a Él. El creer que hoy nosotras podemos vivir en desobediencia al Señor y esperar encima de todo que Dios conteste nuestras oraciones es cometer un gran error, porque si no, mira lo que nos dice Juan 14 en los versículos 14 y 15, nos dice: si algo piden en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor. Pero luego sigue diciendo en el siguiente párrafo, que son las promesas del Espíritu Santo, nos dice en el 15: si me aman, obedezcan mis mandamientos. Entonces ahí lo tienen, hermanas. Si esperamos que Dios conteste nuestras oraciones, tendremos que obedecerle. Así es de que seguimos en el versículo número 3, que dice: Señor, pon un vigilante en mi boca, ponle un sello a mis labios, nos dice aquí David. David no quería que la misma boca que se utilizaba para ese incienso de olor fragante con oración y con alabanza fuera utilizada para mentir o para cosa mala. Él le pidió a Dios: guarda la puerta de mis labios, de manera que no pudiera decir cosas malas o cosas que ofendieran a los demás, ¿verdad? Miren lo que dice el predicador Spurgeon. Me gustó mucho cómo él se refiere en particular a este versículo número 3. El predicador Spurgeon nos dice: siendo mis labios naturalmente la puerta de mis palabras, dejemos que la gracia sea la que cuide esa puerta. Esa es la contestación de David. Porque David nos dice: ponle un sello a mis labios. Entonces lo que debemos de hacer es dejemos que la gracia sea la que cuide esa puerta, para que no salga ninguna palabra que pueda en cualquier manera deshonrar a Dios o lastimar a los demás. Me encantó cómo lo puso este predicador Spurgeon. Me gustó mucho. Entonces, hermanas, cuando atacan con palabras, cuando nos atacan, ¿verdad?, con palabras, pues estamos tentadas a responder de la misma manera, pero si lo hacemos, podemos deshonrar a Dios. Los salmos, hermanas, constantemente muestran cuán dañinas pueden ser las palabras de calumnia, palabras de enojo y también palabras de engaño. Aquí vemos que David pide la protección de Dios para no caer en lo mismo. Pero alguien que no habla malas palabras también puede tener pensamientos de odio y venganza, y eso también puede deshonrar a Dios. Entonces, de modo que aquí el salmista también pide que Dios guarde su corazón, ¿verdad?, para no caer en ese error y deshonrarlo a él. Así es de que seguimos en el número 4. No dejes que mi corazón caiga en la maldad, ni me dejes cometer actos inicuos, ni que me junte con los malvados y participe en banquetes de malhechores. Hermanas, vivimos en este mundo, convivimos con todo tipo de personas, con creyentes, con no creyentes. Estamos en contacto todo el tiempo con esas personas, ¿verdad? Con personas malas, con personas buenas. Pero si vivimos de acuerdo con los valores del mundo y actuamos de acuerdo con esos valores, no podemos esperar que nuestro Señor Dios, que el Padre Celestial, nos conteste nuestras oraciones. Creo que quedó muy claro ya eso en los versículos anteriores. Y miren el Salmo 66, 18, mira lo que nos dice: si mi corazón se hubiera fijado en la maldad, el Señor no me habría escuchado. Dios no ha prometido escuchar la oración de los malvados. En cambio, se nos ha dicho en Santiago 5:16 que la oración eficaz del justo puede mucho. Se los voy a leer. La segunda parte de Santiago 5:16 dice: la oración del justo es muy poderosa
y efectiva. ¿Qué quiere decir con eso? Que debemos estar en obediencia para que el Señor pueda escuchar nuestras oraciones. Así es de que también en Primera de Juan 3:22 nos dice, y recibiremos de Él todo lo que pidamos, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos las cosas que le son agradables. Entonces, yo creo que ya nos quedó muy claro que en orden, para que el Señor escuche nuestras oraciones, tenemos que vivir una vida de obediencia, ¿no? Y tenemos siempre que estar de la mano del Señor. Y bueno, y aquí vemos que también David quiso que el Señor guardara la puerta de sus labios, lo vimos en el versículo número 3, porque le dice, ponle un sello a mis labios. No quería él inclinar su corazón hacia el mal. Tenemos que seguir su ejemplo, hermanas, si queremos nuestras oraciones dirigidas al Dios Todopoderoso y que sean eficaces, ¿no? Seguimos el número 5. Que el hombre honrado me castigue será un acto de misericordia, pero no quiero que sobre mi cabeza se derrame el perfume de los malvados. En mis oraciones pido sin cesar que reprendas sus malas acciones. Y luego nos sigue diciendo el 7. Nuestros huesos se dispersan a la orilla del sepulcro, como se dispersa la tierra tras los surcos que deja el arado. David rechaza los deleites de los impíos, pero abraza la corrección que viene de los justos. Él reconoce, hermanas, que sería un favor que le estarían haciendo. Y también me encanta cómo lo puso aquí Spurgeon, es otro, me gusta mucho cómo lo puso aquí él, y se los voy a leer, lo tengo por aquí. Dice, depende de ello el hombre que te diga tus faltas, depende de ello el hombre que te diga tus faltas es tu verdadero amigo. Puede que no le sea agradable el hacerlo y él sabe que corre un gran riesgo de perder tu amistad, pero él es un amigo verdadero y sincero. Por lo tanto, agradécele por su repruebo y aprende en cómo puedes mejorar en lo que te dijo. Ahí lo tiene. Eso es hablando de estos versículos que les acabo de leer. Entonces vemos que David, su espíritu humilde y resuelto, va más allá y acepta los reproches de personas que debían haber sido comprensivas, ¿verdad? Personas, tal vez sus amistades, que le decían que estaba en malas acciones, ¿verdad? David dice que la reprensión del justo es un favor, ¿verdad? Porque nos dice que el hombre honrado me castigue será un acto de misericordia, nos dice aquí. Que el justo, en Reina Valera 1960 nos dice que el justo me castigue será un favor. Entonces, a nadie le gusta, hermanas, realmente que nos critiquen, ¿verdad? No nos gusta eso. Pero todos nos podemos beneficiar de la crítica cuando es hecha con sabiduría, ¿verdad? Debemos ser prontas para oír y tardas para hablar, como nos dice en Santiago 1:9, ¿verdad? Nos dice eso. Entonces, la expresión del salmista aquí, hermanas, de David, es muy llamativa, pero también es muy ejemplar, porque dice no importarle lo que digan los enemigos en su contra, pero que también nos dice que va a orar, ¿verdad?, por las maldades de sus enemigos que puedan hacer. Entonces siempre hay que orar. Bueno, eso nos dice el Nuevo Testamento. El Nuevo Pacto nos dice que debemos amar a nuestro enemigo y debemos orar por ellos. Entonces, ahí lo tiene. Continuamos en el número 8. Dice, por eso, Señor y Dios, mis ojos te buscan, en ti confío, no me desampares. Protégeme de las trampas que los malvados arman y tienden contra mí. Hazlos caer en sus propias trampas y permíteme ponerme a salvo. Aquí, hermanas, en el versículo número 8 indica la única manera de evitar el peligro del versículo 4. Voy a leer el 4 que nos dice, no dejes que mi corazón caiga en la maldad, ni me dejes cometer actos inicuos. Aquí en el número 8 nos indica, ¿verdad?, esa manera de evitar eso. ¿Cuál es esa manera? Es mirar constantemente a Dios. Aquí vemos que David pide ayuda, pide protección y también pide retribución. Él confía en que Dios
lo mantendrá él a salvo, ¿verdad? Tiene esa confianza. ¿Por qué? Porque tal vez ya lo ha hecho antes. El Señor, vimos cómo guió a David desde que era un jovencito él, desde que peleó con Goliat, desde que lo perseguía Saúl, desde que lo perseguía Absalón. Entonces, él con esa confianza dice eso: confío en que Dios me mantenga a salvo. Entonces, él ya había pasado por muchas cosas y tenía confianza en el Señor, tenía fe. David estaba orando para que Dios le librara de caer en las trampas de los malvados. El diablo, hermanas, siempre está intentando hacernos tropezar. El diablo siempre nos está tentando, ¿verdad? Todo el tiempo. Y él tiene muchas artimañas para realizar sus propósitos. Y nosotras a veces, desafortunadamente, ni siquiera nos damos cuenta cuando caemos en la trampa. No nos damos cuenta de todas esas trampas que el enemigo nos pone. Y en estos últimos 3 versículos que acabamos de leer, el 8, 9 y 10, por eso, Señor y Dios, mis ojos te buscan, en ti confío, no me desampares, dice. Protégeme de las trampas que los malvados arman y tienden contra mí. Hazlos caer en sus propias trampas y permíteme ponerlo a salvo. Se los leí otra vez. Es una oración, hermanas, para buscar seguridad en el Señor. Incluso en una condición tan terrible como la vemos aquí descrita en las líneas anteriores, una condición terrible en la que estaba viviendo David, él deliberadamente pone sus ojos en el Señor una y otra vez, debido a que Dios mismo era su refugio. David oró: no desampares mi alma sin la protección de Dios. Él estaba en manos de sus perversos enemigos. Y hermanas, vemos que esta oración fue contestada, porque vemos de la secuela de la historia, podemos encontrar que la esperanza y confianza expresadas aquí por el salmista, por David, no fueron en vano. Sabemos que él escapó de todas las trampas que fueron colocadas para él, en cada una de todas las trampas que el enemigo le tendió. Sabemos que tuvo confianza en el Señor y sabemos el desenlace, que él escapó de todas las trampas que le fueron colocadas. Entonces, hermanas, pidamos en oración ser libradas del mal. Como dice la oración en Mateo 6, del 9 al 13, que con eso nos vamos a despedir, pero pidamos en oración ser libradas del mal, porque nunca sabemos, hermanas, cuándo el enemigo va a tendernos una trampa, porque acuérdense que el enemigo viene como un ángel de luz. No sabemos en qué momento él va a hablarnos al oído y nos va a decir cosas, nos va a tentar, ¿verdad? Entonces siempre pidamos en oración, como nos dio este ejemplo aquí David, que es una súplica por la protección de Dios. Entonces siempre estemos en oración para ser libradas del mal, para que nuestras oraciones sean potentes y eficaces. Entonces nos vamos a despedir con esto, con Mateo 6 del 9 al 13, que es como nos pide el Señor. Por eso ustedes deben orar así, dice en el versículo número 9 de Mateo 6. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Así es de que siempre estemos en oración, hermanos. Entonces eso es todo lo que les tenía el día de hoy. Les doy gracias por su atención, gracias por sintonizarme. Y bueno, en un momentito vamos a estar por Zoom. Si usted quiere ser parte de esta charla, pues déjenme su correo electrónico aquí en los comentarios. Y tal vez no sea el día de hoy, pero con mucho gusto lo agregaré la semana que entra. Entonces también, si deseas oración, déjalo también aquí en tus comentarios. Podemos orar por tu petición, por tu necesidad. Entonces,
eso es todo. Nos vemos el próximo martes a las 10 de la mañana. Que estén bien. Dios las bendiga.